Esta Volume 1.7 de Max Factory se ve muy fuerte, pero aquí la pregunta no es solo si está bonita, la pregunta real es otra. ¿Realmente se siente como una pieza premium que justifica su rango? ¿O solo es de esas figuras que lucen muchísimo en promo, pero ya en colección no pesan tanto como esperabas? Hoy vamos a revisarla como se debe. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises, y hoy toca revisar a Volume, con enfoque real de compra. Lo mejor, lo que cumple, lo mejorable y veredicto al final. Y aquí sí vale la pena detenernos un momento en quién es Volume. Porque si la figura quiere funcionar, no basta con que se vea llamativa, tiene que sentirse como Volume. Volume, dentro de Nike, no se vende como una personalidad discreta, se vende como alguien escénica, provocadora, segura y muy consciente de su imagen, y con una actitud que incluso puede resultar controversial. Entonces, si una figura suya funciona, debería transmitir justo eso, presencia, confianza y una sensación de, sí, esta pieza sabe perfectamente que quiere llamar la atención. Y ese, para mí, es el filtro correcto para juzgarla. En una 1.7 de este rango, para mí, ya hay cosas que no deberían negociarse tanto. No solo esperas una figura bonita, esperas una buena lectura del personaje, limpieza de acabados, materiales visuales bien resueltos, y una presencia que se sienta seria dentro de la colección. Y ese es justo el filtro que le voy a poner a esta Volume. No si cumple, sino si realmente da el nivel que debería. Vamos con la caja, y aquí sí quiero darle un poco más de peso, porque en este caso la presentación sí parece querer meterte al personaje desde el inicio, no se siente como una caja cualquiera. De hecho, me gusta bastante que el empaque juegue con esa idea de que Volume te está hablando a ti, como si fueras su nuevo manager. Ese detalle, honestamente, sí le suma personalidad a la experiencia. Y eso me importa porque en una figura como esta, la caja no solo protege, también ayuda a construir expectativa. Más todavía cuando el diseño general viene grande, bien resuelto, y se acompaña la sensación de que estás abriendo una pieza importante. Entonces aquí, por lo menos en presentación, sí hay un esfuerzo real por hacer que la figura se sienta especial incluso antes de montarla. Ya en el unboxing, lo que reviso aquí es protección, armado, y qué tan limpia se siente la experiencia desde el primer contacto. Porque una figura como esta, gran parte del valor está en la composición. Si algo ajusta raro, si la base se siente menos refinada de lo que esperabas, o si alguna parte rompe la limpieza visual del conjunto, se nota bastante. Ya montada, la primera impresión honesta es esta. Sí impacta, pero no tanto por tamaño bruto, impacta más por cómo está compuesta. Lo mejor de esta Volume, para mí, está en estas tres cosas. Primero, la pose sí funciona, y eso era clave, porque una figura sentada puede verse elegante, o simplemente verse estática. Aquí sí hay actitud. No se siente acomodada por salir del paso, se siente pensada. Segundo, sí comunica identidad del personaje, y para mí ese punto vale muchísimo aquí, porque Volume necesita verse segura, llamativa y con control visual. Si eso no aparece, la figura se cae rápido. Por suerte, aquí sí se siente esa intención. Tercero, tiene una presencia distinta dentro de Nike. No entra a competir por altura o por pose agresiva. Entra por composición, por estilo y por cómo usa el espacio. Y eso ayuda mucho a que no se sienta repetida dentro de una colección. Ahora, lo que sí cumple bien, para mí, esta figura sí cumple en algo importante. No se siente genérica. Eso ya vale bastante. Porque cuando empiezas a juntar varias Nikes 1.7, sí puede pasar que algunas compitan demasiado entre sí en el mismo terreno. Aquí Volume sí aporta una lectura distinta. También cumple en primera impresión. Es de esas piezas que sí llama la atención rápido y que, al menos, en vista general, sí proyectan valor. Y en una figura de este tipo, eso importa bastante. Ahora, lo mejorable. Porque en una figura de este nivel, ya no basta con verse bien de lejos. Aquí
yo sí pondré atención a esto. ¿Qué tan refinados se ven los acabados cuando te acercas? ¿Qué tan bien conviven las distintas superficies visuales? Si la base acompaña de verdad. ¿Y qué tanto mantiene fuerza desde más de un ángulo? Ese punto para mí es importante, porque hay figuras que en promos se ven brutales, pero ya en display real dependen demasiado de una sola vista. Y si eso pasa en una pieza premium, también cuenta. Entonces, para mí, lo mejorable no estaría tanto en concepto, estaría más en qué tan redonda se siente la ejecución completa frente a lo que cuesta. Y aquí viene el contexto que sí ayuda a decidir compra. Porque una figura así no vive sola. Vive al lado de otras Nikes 1:7 fuertes. Y con Volume, la pregunta útil no es solo ¿cuál está más bonita? La pregunta útil es ¿cómo sostiene frente a piezas como Scarlett, Ruby, Alice Sweet Home, Rappy Summer o Annie Summer? Porque ahí sí se aterriza bien su lugar. No compite por ser la más alta, no compite por ser la más agresiva, compite por composición, actitud y lectura visual. Si al ponerla junto a otras 1:7 sí mantiene peso propio, entonces ahí es donde realmente empieza a justificar su lugar. Veredicto final, esta Volume sí puede valer la pena, pero no la compraría por las razones más fáciles. No la compraría solo porque es Nike. Y no la compraría solo porque en promo se ve muy llamativa. La compraría si de verdad buscas una pieza que aporte algo distinto dentro de una vitrina de 1:7. Más composición, más actitud y una presencia que se sostenga más por lectura visual que por impacto obvio. Ahora, también diría esto. Si tú prefieres figuras que ganen por altura, por pose más agresiva, o por una presencia más inmediata desde casi cualquier ángulo, entonces esta puede no ser la Nike que más te convenza. Pero si sí conectas con Volume como personaje, y valoras una pieza que se sienta más calculada, más diferente, y con una identidad propia dentro de la colección, entonces sí hay argumentos reales. Mi conclusión sería esta. No me parece una figura que se venda sola por puro hype. Me parece una figura que sí necesita análisis, pero que justamente por eso puede sentirse más satisfactoria cuando sí encaja contigo. Ahora dime tú, ¿esta Volume sí te parece una pieza fuerte dentro de Nike 1:7? ¿O tú preferirías una opción con presencia más directa? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Y en el próximo video veremos a la ganadora de la última votación, así que estén atentos porque se viene algo muy bueno. Nos vemos en el siguiente video.